Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente. Quiero darle gracias a Dios por nuestro camarógrafo Ángel Abraham y su asistente David. Que Dios los bendiga y que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Muchísimas gracias. Bueno, hace 8 días hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy vamos a hablar del poder de la resurrección. Y quiero llevarles a que piense y active un poquito su imaginación. El apóstol Pablo está en la cárcel y está reflexionando sobre cómo lo había perdido todo. Perdió su reputación, perdió su poder, perdió su libertad y pronto perdería su vida. Pero sabe, hay algo sorprendente en el apóstol Pablo. No se sentía frustrado. ¿Cómo se sentiría usted o yo? ¿Cómo nos sentiríamos si estuviéramos con una sentencia de muerte en pocos días? El apóstol Pablo no se sentía ni temeroso, ni deprimido, ni derrotado, ni frustrado, ni acabado. ¿Sabe por qué? Porque en su momento había visto y oído primero a nuestro Señor Jesucristo por varias veces. Y segundo, fue llevado hasta el tercer cielo y vio y oyó cosas inefables, inexplicables. Y estaba listo para morir por amor a Cristo. Estaba preparado porque no tenía miedo en lo más mínimo. Llegó a escribir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y bueno, le está escribiendo a las iglesias. Repito, está en la cárcel y está escribiéndole a todas las iglesias que él fundó y a las que visitó. Le está escribiendo y a las iglesias que él amó. En la cárcel, Pablo escribió las cartas de Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Todas esas cartas que están en el Nuevo Testamento las escribió Pablo desde la cárcel. Y Pablo dice en Filipenses 3:7, déjeme decirle antes de leerle que Pablo era en su rubro, en su área, era un hombre que había llegado, por decirlo así, a la cima de la montaña. Era un fariseo, un estudioso de Dios, de la palabra, a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Era de cepa, de buena cuna, y era un hombre con poder, con cartas para perseguir a los cristianos, hasta que se encuentra con nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco y le cambia la vida. Y le escribe a la iglesia de Filipos, a los filipenses. En el capítulo 3 y versículo 7 les dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Todo lo que era ganancia, hoy, tan solo por el amor a Cristo, lo siento, lo encuentro como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo, amados, que no le importa nada. Está en la cárcel, está despojado de todo, como todos los presos, y tiene sentencia, día de muerte. Pero él dice: por amor a Cristo no me importa morir.
Y en el versículo 10 dice Pablo, a fin de conocerle y poder conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! Pablo ha visto algo maravilloso. Ha vislumbrado y se ha puesto a elucubrar, a pensar, cuando esté delante de Dios, cuando yo me muera y vaya al cielo, me imagino que diría Pablo, bueno, cuando me muera y el poder de Dios me levante y resucite y luego vaya al cielo y vea a Jesucristo, ¡wow! Eso va a ser lo más maravilloso. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. No me interesa más que vivir para Cristo, y el morir es ganancia. Para mucha gente en el mundo, morir es considerado como pérdida. Bueno, para el apóstol Pablo no. Y de eso quiero ya hablarles, del poder de la resurrección. Piense conmigo un momentito. Lázaro tenía 4 días de muerto. Si entre nosotros hubiera algún médico o algún químico, todo lo que estuviera pasando en su cuerpo, descomposición, quizás ya habrían aparecido los gusanos, no lo sé. Y de pronto Dios, Jesucristo, dice, Lázaro, ven fuera. Y yo me imagino que tuvieron que quitarse el mandil, los gusanitos, dejar el tenedor y el cuchillo, regresar al arma, regresar en la película, y hasta que todo estaba normal como antes de que Lázaro muriera, y regresa a la vida. Imagine qué poder para hacer eso. Ahora, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue como la experiencia de la resurrección de Lázaro, porque Lázaro ciertamente se levantó de entre los muertos, pero volvió a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y vivió para siempre. Nunca murió otra vez ni morirá. Su victoria ante la muerte y su cuerpo glorificado nos dan una seguridad maravillosa, que está con nosotros hoy. Que un día todas las cosas, todas serán renovadas, incluyéndonos. Este cuerpo que se está deteriorando con la caída del cabello, con arruguitas, con las caras, todo va a ser renovado. Volveremos a tener no cuerpos de carne, pero cuerpos gloriosos. Y usted y yo podemos esperar una nueva creación y una vida con Dios, en la que no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Así lo dice Apocalipsis, que la primera tierra y el primer cielo pasaron, y vi una nueva tierra y un nuevo cielo, porque el primero y el segundo, como dije, pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, el apóstol Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Wow! Imagínense que antes el tabernáculo era un lugar exclusivo para el sacerdote, para el sumo sacerdote. Hoy el tabernáculo de Dios va a ser toda la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y ahí vamos a morar con Él. No va a haber lágrima, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber clamor ni dolor, porque la Biblia dice que todas las cosas, las primeras cosas, pasaron. Y el que estaba sentado, o sea Dios, me dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Queridos amigos, hay esperanza de volver a la vida. Hay esperanza de una vida eterna.
La resurrección de Jesús eso hace, nos da esperanza, no solo a nosotros, sino a todas las generaciones que puedan creer. Usted se puede imaginar, solo los creyentes resucitar y vivir en una sociedad armoniosa, apacible, compasiva, fiel, donde reine la justicia. ¡Wow! No habrá secuestros, ni robos, ni balazos, ni muertos, ni nada. Queridos amigos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos asegura el poder de Dios. ¿Y qué va a hacer ese poder de Dios? Bueno, quizás usted lo haya visto, o conozca a alguien que era un tramposo, un borracho, un alcohólico, un adúltero, un asesino, y el poder de Dios lo transformó y lo hizo ahora un hombre de Dios, un hombre bueno, un hombre moralmente bueno también. ¿Sabe? Jesús dijo algo maravilloso, dijo, ¿saben? Hay cosas que para los hombres son imposibles, pero para Dios todo es posible. ¿Quién puede cambiar a un asesino? ¿Quién puede cambiar a un alcohólico? ¿Quién puede cambiar? Solo Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Usted y yo, por el poder de Dios, seremos renovados, transformados, y eso tenemos que comentárselo a la gente. Sí hay un más allá y hay un poder que nos va a transformar. Jesús dijo, seremos como ángeles. Nosotros tenemos que darnos valor para vivir. Primero, en obediencia a Dios, porque hay un premio maravilloso. Y en la tierra, aún en la injusticia, o Dios no lo permite, en la persecución, porque todo lo malo va a acabar pronto, cuando nuestro Señor regrese. El poder de la resurrección, imagínelo. Jesús resucitó de entre los muertos, venció a la muerte, despojó a Satanás de todas lo que había obtenido de Adán y de Eva. Y yo quiero decirle algo. Nosotros, usted y yo, la Iglesia de Cristo, católicos y creyentes, los verdaderos creyentes, nos hemos acostumbrado a vivir sin el poder de Dios. Pero si la resurrección se nos revela, y si usted y yo podemos creerla, el poder estará al alcance. El poder, válgame la expresión, será desatado y podrá ser ejercitado. Dios dijo, orarán por los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. ¿Saben? Mayores cosas que estas harán todos los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. La cruz del Calvario es la demostración más poderosa del amor de Dios. Pero la resurrección es la demostración del poder de Dios. Dios venció. Y por cuanto Dios resucitó, Jesucristo resucitó, usted y yo tenemos acceso, tenemos la capacidad de portar ese poder, si tan solo lo pudiéramos creer. ¿Sabe? Donde no hay fe ni revelación, la iglesia predica solamente a un Jesús histórico, un Jesús que hizo, un Jesús que fue, un Jesús que vino y que estuvo en la tierra. Pero por el hecho de que Jesús resucitó y se presentó delante de todos los discípulos y les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y por sobre toda la fuerza del enemigo, y nada les dañará. La resurrección nos empodera, ¿lo puede creer? Usted, sí, usted que cree en Jesucristo, usted también puede sanar enfermos. Usted también puede echar fuera demonios.
usted puede también auto sanarse, auto liberarse. ¿Sabe? Es tiempo que Jesucristo salga de la tumba y se levante otra vez y nos vuelva a decir: les doy poder, porque toda autoridad me ha sido dada. Usted y yo, por ese poder, debemos también quitarnos la falta de perdón. Hay quien dice: no puedo perdonar. Claro que sí. El poder de Dios viviendo dentro de nosotros nos capacita. Tenemos que quitarnos el temor y todas nuestras cargas y el pecado, y, por decirlo de alguna manera, envolvernos en el poder de la resurrección y aceptarlo y creer esa revelación y empezar a tener una relación con Dios como creyentes verdaderos. Quiero decirles algo y quiero que lo guarde en su corazón. La gente a veces dice: ay, no, a mí no me hablen hasta del reino de las tinieblas o del diablo. Pero yo quiero decirle algo. El que orquestó la muerte de Jesús fue Satanás y sus ángeles caídos. Pero la resurrección demostró que Satanás fue derrotado. Y esto también significa que Satanás ya no es el Señor de la tierra. Cuando llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto, le dijo: todos estos reinos te los daré, porque a mí me fueron dados. Y Jesús no le dijo mentiroso. Era verdad. Adán era el Señor de la tierra y al obedecer a Satanás, le entregó todos los reinos. Pero sabe, al resucitar nuestro Señor Jesucristo, porque no tuvo ningún pecado, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Al resucitar Jesucristo, porque vivió sin pecado, propinó la más grande derrota a Satanás. Y Satanás tiene otro estatus. Él era el Señor de la tierra y ahora está derrotado, está desarmado y está destruido. Y cada vez que usted cree y ora por un enfermo y éste sana, cada vez que usted se atreve a pedirle a Dios por un milagro, cada vez que usted le dice al demonio: fuera en el nombre de Jesucristo, y lo expulsa, demuestra que el diablo ha sido derrotado y que nuestro Señor está en control. La resurrección, queridos hermanos, le da toda la credibilidad a nuestro Señor Jesucristo. Porque sabe, si no hubieran resucitado, Cristo también tendría el mismo estatus que cualquier filósofo o cualquier líder religioso o cualquier profeta. Pero por la resurrección probó que la muerte estaba vencida. La muerte no lo pudo detener. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 1 que por haber resucitado, el Espíritu de santidad lo declara Hijo de Dios con poder. No tenemos por qué tenerle miedo más a la muerte. Jesús ya la venció. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, del infierno también. Todo el temor viene por el máximo temor, el temor a la muerte. Pero Jesús ya venció a la muerte. Queridos amigos, usted ha sido dotado con dones, con talentos, dones de parte de Dios, que Dios le dio, y el temor lo paraliza. Usted puede consolar, usted puede aconsejar, usted puede sanar. El temor paraliza y lo detiene para que usted no alcance el propósito de Dios. Jesucristo dijo: estas señales harán en mi nombre, y aún mayores señales, porque yo voy al Padre. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo testifica el derrocamiento del reino anterior, es decir, el reino de las tinieblas. Y muchos creyentes, amados, están atrapados o tienen atrapado a su Jesús en la tumba, porque solo vivimos predicando de un Jesús historia, de un Jesús del pasado. Pero tiene que salir ya de la tumba, y nosotros tenemos que envolvernos en ese poder y decir: sí puedo perdonar,
Sí puedo liberarme de estas cargas, de esta amargura, de esta tristeza, de estos problemas financieros. Sí puedo quitarme esta mala salud y recibir y aplicar el poder de la resurrección. Es como si nosotros también hubiéramos resucitado con Jesús. Queridos amigos, cuando usted resucita, también resucita el amor, también resucita el perdón, la prosperidad, la paz de Dios. La salud regresará a nuestras vidas y aún la prosperidad. Quiero terminar con este versículo que nos muestra que hay una ligadura, una unión entre tres cosas. Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Primera cosa, prosperidad en todo. Segundo, que tengas salud. Y tercero, así como prospera tu alma. La Biblia dice que si prospera nuestra alma, podemos prosperar en todas las cosas y podemos prosperar en la salud. Queridos amigos, si usted cree en Dios, ese Dios que hacía milagros, ese Dios bueno, ese Dios de poder, empiece a ejercer por fe. Quizás al ver el respaldo de Dios, usted se convenza que puede orar por sus hijos, hijas, esposo, esposa, enfermos, antes de ir al médico y esperar un milagro de parte de Dios. Porque los discípulos, después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, siguieron sanando enfermos, siguieron echando fuera demonios, siguieron dándole vista a los ciegos, siguieron resucitando muertos. Y la palabra de Dios dice que Él no hace diferencia entre personas. Lo mismo que hizo con aquellos apóstoles, lo puede hacer con usted y lo puede hacer conmigo. Si pudieres creer al que cree, todo le es posible. Que Dios les bendiga. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos creer en el poder de la resurrección. Que podamos creer que el cielo es real, que Dios es real y que Él es real cuando dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada ni nadie os dañará. En el nombre de Jesús. Quiero pedirles, por favor, especialmente que compartan el video, que lo comuniquen con alguien, que lo peguen en sus muros. Ayúdenme a difundir la palabra de Dios. Esto no tiene ánimo de lucro, es simplemente difundir la palabra y el poder de Dios. Gracias, soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente, a sus órdenes.